Ser podcast. Mi propósito para el 2025 es intentarme tomar las cosas siempre de otra forma, intentar disfrutar más. Yo este año me propongo leer más. Voy a intentar leer como unos 35, 40 libros en el año. De este año no pasa que viaje más con mis amigas y que por fin salga nuestro viaje a Ámsterdam. Mi propósito para el 2025 es aprender coreano para poder ver mis series sin subtítulos. Ser una chica fitness, ejercitarme constantemente. Tomarme más tranquila mi carrera. Más del 23% de las personas abandonan sus propósitos de año nuevo apenas una semana después de haberse iniciado el año. Un 40% los deja pasados 6 meses. Son datos de un estudio de la Universidad de Scranton en Estados Unidos al que le ha echado un buen vistazo nuestra compañera Alexandra Fournier. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Te sientes identificada con esa gente que abandona sus propósitos? Yo sí, desde luego. No, yo también, porque llevo arrastrando el carnet de conducir un año. ¿Qué y me este dices? año sigo. Sí. Sí. El del carnet de conducir es uno de los propósitos de los más habituales entre la gente, ¿no? Pues sí, ese junto con el de ir al gimnasio o aprender un nuevo idioma. Un clásico. Lo que me parece curioso es que la gente no se suele apuntar en exceso en enero. Ajá. Y le he preguntado a David, es un dueño de la autoescuela Séneca en Córdoba, para ver si la gente pues sí que se apunta o suele ir más a preguntar. En la autoescuela en enero no solemos tener un pico de afluencia muy grande porque los universitarios aún están de exámenes. Si bien solemos recibir a aquel cliente que te comenta que siempre le había hecho mucha ilusión obtener el permiso y que de este año no pasaba y tal, pero bueno, luego suele ser aquel cliente que a la más mínima dificultad pues suele desistir de sacarse el permiso. Además, Fernando, hay que tener en cuenta que esto es un gasto enorme para principios de año. Según un estudio de la OCU, en 2019 el coste de sacarse el carnet de conducir estaba entre los 600 y los 1.400 euros. Desde luego es un dineral para muchas familias españolas y más ahora, en plena cuesta de enero. ¿Los demás propósitos de año nuevo son algo más accesibles o no tanto? Bueno, no tanto, porque las academias de idioma suelen también ser un gasto bastante elevado. Depende del título de inglés que te quieras sacar, por ejemplo, está entre los 400 y 600 euros. Uh-huh. Y por eso le he querido preguntar a Francisco Javier Pechi Fernández, que es dueño de la Academia Instituto Gellert aquí en Madrid, si nota que hay un aumento de alumnos en el primer mes del año. Efectivamente, todos los eneros hay un aumento del número de alumnos, no una cosa significativa, casi todos nuestros alumnos comienzan entre septiembre y octubre, pero sí que hay como un 5 o 10% de alumnos que comienzan a la vuelta de Navidades. Y también le pregunté si sus alumnos pues solían acabar el año escolar con ellos o desistían. Pues tenemos mucha suerte y es algo de lo que presumimos. Nuestros alumnos se mantienen constantes durante todo el curso escolar. Normalmente renuevan y tenemos una tasa aproximadamente que los alumnos están con nosotros una media de 3 años, en el caso de los adultos, y en el caso de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato entre 3 y 5 años. Además, Fernando, investigué cuántos españoles van al gimnasio para confirmar si sigue siendo ese gran propósito que todos nos planteamos cada año. Uh-huh. Y hay un 16,5% de la población, según un informe de OBS Business School de 2023, que se apuntaron al gimnasio en ese año. O sea, casi el 20% de la población se apunta al gimnasio el 1 de enero. Exacto. ¿Y cuántos llegarán hasta final de año? No lo sabemos. Poquitos. Y me imagino que este año irá un poco en la misma línea, ¿verdad? Sí. ¿Suele ser un gasto elevado el de ir al gimnasio? Porque anda que no nos hemos gastado muchos las cuotas durante meses sin ir. Ese es el peor de los gastos posibles, pero es un dinero, ¿no? Sí, hay packs de ahorro donde, bueno, pagas durante varios meses. Ahí el problema está de que tú pagas varios meses y al final luego no vas. No vas nunca. Pero también depende mucho del gimnasio, porque aquí en Madrid he visto precios de 1.200, 1.500 euros. ¿Sí? 1.500 euros para no ir al gimnasio. Básicamente. O sea, es el gimnasio más caro del mundo. Son gimnasios que tienen diferentes clases, tienen todo tipo de maquinaria, que bueno, no todo el mundo lo va a utilizar. Por eso están los low cost, que sí que están entre 35 o 40 euros, que no está mal porque tienen los materiales necesarios para gente como tú o como yo. Lo que hay que tener es la rutina y la constancia. Exacto. Alexandra, escuchaba al comienzo, entre las personas que nos contaban cuáles eran sus propósitos de año nuevo, esa frase que todos hemos pronunciado alguna vez. Uh-huh. De este año no pasa. A mí me surge la duda de qué sucede precisamente cuando llegamos a final de año y vemos que de este año sí ha pasado, que no hemos cumplido con ese propósito que nos habíamos hecho al comienzo de enero. Por eso he querido que llamemos a la psicóloga Nerea Palomares, que nos atiende desde Madrid. Nerea, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Me gustaría que nos explicaras qué mecanismos nos llevan a plantearnos estos propósitos de Año Nuevo en primer lugar y qué sucede en nuestra cabeza una vez que no los cumplimos. Bueno, yo creo que todos al cambiar el año tenemos como la expectativa de todas las cosas que queremos hacer y no hemos podido hacer durante el año anterior. Y eso es bueno, ¿eh? A nivel salud mental está estupendo, nos genera también ilusión, es un momento en el que todos cambiamos de año, con lo cual los propósitos los hacemos todos a la vez, ahí tenemos motivación de familiares, de gente que queremos que va a hacer cosas parecidas. Lo que pasa es que, bueno, en general las expectativas que nos ponemos o son demasiado altas y son ambiciosas o no son muy específicas, porque los audios que habéis puesto de los deseos que tenía la gente, la mayoría eran, bueno, me apetece hacer más esto, quiero viajar más, quiero hacer más ejercicio, quiero hacer más de no sé qué. Y ese más es muy inespecífico. En el momento en el que decimos quiero hacer más, ya, pero ¿cuánto es más? ¿Qué es lo que quieres conseguir? No, quiero hacer más ejercicio. Bueno, pues entonces un propósito tiene que ser, me voy a apuntar al gimnasio el 15 de enero, ¿no? Y voy a intentar ir 2 veces por semana, algo muy concreto. Y lo que pasa es que muchas veces nuestros propósitos o son ambiciosos o no son específicos, o a lo mejor ni siquiera tenemos la motivación y sale del debería. Ya, eso de este año no pasa se convierte en de este año no debería pasar, ¿no? Efectivamente, muchas de las cosas que queremos cambiar son porque deberíamos hacerlas y a lo mejor decimos, debería hacer más ejercicio, pero en el fondo no me gusta hacer ejercicio, no me apetece, debería ir al gimnasio, pero no me gusta ir al gimnasio. Entonces a lo mejor mi objetivo no debería ser ir al gimnasio, sino salir a caminar, intentar moverme más en casa y no estar todo el rato sentado. Bueno, tiene que haber una motivación intrínseca nuestra que queramos mejorar, y además la mejora, o el dolor que nos supone lo que queremos cambiar, tiene que ser muy grande para que el dolor que nos suponga el cambio, por ejemplo, si tengo 20 kilos de más, pues eso me tiene que hacer sufrir más que el ponerme a hacer ejercicio o el ponerme a hacer el cambio que quiero conseguir. Uh-huh. Entonces, esa motivación tiene que ser muy importante, porque al final, bueno, pues 20 kilos de más para mis rodillas, para mi salud, para tal, es algo malo, pero es algo inespecífico también. Porque al final es, bueno, tengo que perder este peso, 20 kilos son muchísimos, ¿en cuánto tiempo? Durante este año es muchísimo, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, en vez de ir al logro final, ¿no? Tengo que adelgazar 20 kilos, pues tengo que ir al proceso, que es, tengo que hacer más ejercicio y hacerlo de manera muy específica. 2 días por semana voy a salir a caminar, y en vez de comer todos los fines de semana y pedirme una pizza, ¿no? Por ahí, pues entonces voy a intentar comer verdura 5 veces por semana, algo mucho más concreto. Y además en el proceso, es decir, no a larguísimo plazo, porque entonces va a ser muy complicado. Hay algunos psicólogos que dicen no es del todo sano plantearse estos objetivos a comienzos de año porque generan mucha frustración en quienes acaban sin cumplirlos. No sé si usted está de acuerdo en esto de que no es demasiado recomendable plantearse objetivos, o habría que plantearse objetivos, pero como dice, alcanzables. Yo creo que es sano plantearse objetivos, y además es conveniente y genera ilusión, y yo creo que es algo que es muy interesante hacer a nivel salud mental. Lo importante es el cómo lo hacemos. Nosotros necesitamos plantearnos objetivos, y yo creo que es bonito y es bueno, algo que podemos hacer con otra gente que nos quiere, y hay que celebrarlo. Lo que no es sano y lo que genera mucha frustración es lo que veníamos diciendo, pues metas demasiado ambiciosas, metas que no son específicas, demasiadas, porque a lo mejor hacen una lista de metas y tienen 5, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, y al final pues coge una. En esa una pon toda tu energía, ¿no? Y hay que buscar una motivación propia, y hay que mejorar las creencias y el perfeccionismo, ¿no? Yo tengo que haber perdido 20 kilos en un año. Pues es que a lo mejor eso es difícil. Mira, a lo mejor con que pierdas 10 es suficiente. Entonces yo creo que está bien, y que es algo que funciona bien si lo hacemos bien y nos motiva, y son objetivos pequeñitos. Pero si tenemos una expectativa demasiado grande y nos genera mucha frustración, pues podemos sufrir, nos puede generar ansiedad, puede bajar la autoestima. Entonces entiendo a esos psicólogos y psicólogas que dicen que bueno, pues que no es muy recomendable. Yo creo que sí es recomendable, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera pues que sea sana y que sea buena para nosotros, y amable y compasiva. Nerea, otro de los propósitos que también has nombrado tú es el dejar de fumar. No sé si en este año también se va a ver muchísimo ese propósito, y si se puede también plantear para ese corto plazo de un año.
Bueno, yo creo que sí, pero la motivación que tiene que haber para dejar de fumar tiene que ser alta. Al final, el consumo de tabaco es una adicción y funciona como cualquier otra adicción en la que tenemos que tener una etapa que se llama de precontemplación o de contemplación, ¿no? Que es me estoy planteando hacer un cambio, me estoy planteando dejar este consumo, ¿no? Y luego hay una etapa de preparación en la que tengo que pues hacer ese plan de cambio y ver cómo lo voy a hacer. Y luego ya, cuando ya estoy muy motivado y sé que lo voy a hacer y tengo mi plan, entonces ya llego a la acción. Entonces, todos esos pasos no nos los podemos saltar. Si yo no estoy suficientemente motivada para dejar de fumar, me va a ser muy difícil pasar a la acción si no he trazado un plan, si no he entendido por qué no es sano fumar, si no es una cosa que viene de mí, ¿no? Y solamente es un debería dejar de fumar. Ese es el problema, ¿no? Esos deberías que al final no salen de nosotros, salen de la sociedad o de los demás, y obviamente es algo que tenemos que hacer porque es bueno para nuestra salud, pero si la persona no quiere cambiarlo, a la mínima va en un momento de ansiedad o de estrés, pues su estrategia de regulación emocional al final es un cigarro. Lo va a sacar y lo va a fumar. Compartir estos propósitos, estos objetivos a alcanzar con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, es saludable en el sentido de que nos genera una sensación de refuerzo y no sé si hasta de obligación para con los demás para cumplir con esas metas. Yo creo que genera motivación y genera compromiso y nos puede hacer ilusión compartirlo siempre y cuando las personas con las que lo compartamos sean las adecuadas. Es decir, si vamos a compartir con, pues no lo sé, una madre o una tía o alguien que es muy crítica con nuestro físico, que vamos a ir al gimnasio, a lo mejor no es la mejor persona para acompañarnos, ¿no? Igual nos hunde por el camino, ¿no? Claro, igual, efectivamente. Nos dice, oye, pues no has ido, y te está como vigilando y genera mucha rabia porque lo que se convierte en algo que era propio pasa a ser una motivación de otro y eso genera mucha rabia y mucho enfado. Entonces, yo creo que tenemos que elegir bien a las personas que nos van a acompañar y que van a estar con nosotros. Y cuando lo conseguimos y generamos un grupo puede ser muy motivador. El poder hacer cosas, vamos, yo no saldría nunca a caminar y si no fuera porque voy con mis vecinas y nos pasamos una hora hablando de todo y del mundo, pues no saldría. Entonces hemos generado un grupo, salimos a caminar y lo que me motiva para ir es hablar con mis vecinas. Realmente no es caminar porque no me gusta caminar. Entonces yo creo que ese es lo que tenemos que elegir bien. ¿Quién nos va a acompañar y de qué manera lo vamos a hacer? Porque no todo el mundo nos acompaña bien y de la misma manera. Doctora, en su consulta y en el resto de consultas de sus colegas, ¿está usted viendo que hay mayor número de jóvenes que se acercan por problemas, a lo mejor con la gestión de esa frustración que puede dar el no cumplir con los propósitos de Año Nuevo? No sé si esto, que era antes un objetivo que se marcaba la gente adulta, empieza a notarse también en edades más tempranas. Bueno, yo creo que depende de la edad. Los niños más pequeños no suelen proponerse esos cambios porque al final la temporalidad, el concepto del tiempo es muy diferente al de los adultos. Entonces decir que de aquí a dentro de un año voy a hacer cosas es algo que, bueno, que les cuesta mucho entender y además no se van a proyectar tan lejos. Los adolescentes a lo mejor sí que en ese sentido pueden empezar a ponerse motivaciones y objetivos y ahí va a tener que ver mucho también con los rasgos de personalidad de cada adolescente. Adolescentes más perfeccionistas o exigentes se van a plantear retos más exigentes y adolescentes que son menos exigentes o, bueno, a lo mejor un poquillo más pasotas, pues no van a tener esos retos. Yo creo que el rol de los padres y las madres es acompañar en que sea un reto o un propósito sano, como decíamos antes, algo que el adolescente puede conseguir, que sea muy, muy a corto plazo, que sea que luego reforzar mucho el esfuerzo más que el logro. Yo creo que eso es muy importante, el que no es importante que lo consigas, sino que estés intentando conseguirlo y que te estés esforzando por conseguirlo. Entonces, una de las cosas que hago yo con mis niños, que funciona bien y a nosotros nos gusta mucho, es hacer un collage de propósitos y entonces hacemos una cartulina y recortamos en revistas cosas pues, que nos gustaría hacer. Pues a lo mejor a mi niño dice, quiero viajar a Londres. Pues entonces recorta un Big Ben que encuentre por ahí o una palabra Londres y lo vamos pegando. Es algo bonito, es algo que lo tenemos muy visible a lo largo del año, que nos recuerda cosas que queremos conseguir, pero no tienen un peso tan grande como para que pueda hacerles sentir mal y que les haga sufrir si no lo consiguen. Pues Nerea Palomares, psicóloga y experta en estrategias de gestión emocional y rutinas afectivas. Ha sido un placer tenerla hoy en el programa y aprovechamos para desearle un buen comienzo de año. Pues muchísimas gracias, lo mismo digo, vamos a hacer buenos propósitos sanos y que nos motiven lo suficiente para conseguirlos. Por cierto, yo no le he preguntado, ¿tiene usted alguno? Yo tengo siempre los mismos, que son comer más verduras y hacer más ejercicio. ¿Y los cumple o no los cumple?
Los cumplo, pero los cumplo menos de lo que me gustaría, con lo cual se repiten cada año. Y eso no está mal. Eso es una cosa que también me gustaría decir. No está mal que se repitan, porque poco a poco y año tras año cada vez vamos consiguiendo cosas. Sobre todo cosas que son tan complicadas como salir de lo sedentario y tener una mejor alimentación. Entonces, el que esté cada año tampoco debe producir frustración. Debe ser, bueno, pues poco a poco lo voy consiguiendo y voy caminando hacia allá. Con lo cual, bueno, yo creo que los voy consiguiendo año tras año. Doctora Palomares, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues Alexandra, a ver si estamos nosotros a final de año entre ese 60% de la población que al menos sí cumple parte o todos sus propósitos de año nuevo. ¿Tú tienes hechos los tuyos ya o no? No he pensado en muchos. Bueno, me decías antes el del carnet de conducir. Sí, y espero que de este año ya se acabe porque arrastrarlo más es demasiado. Pero lo que estoy haciendo este año, Fernando, es un vision board. Un vision board, ¿eso en qué consiste? Pues mira, según National Geographic, dicen que es hacer tu propósito de año nuevo, pero con imágenes. Es hacer un collage. Ah, como lo que nos contaba la doctora. Exacto, lo que hace con sus hijos, de buscar en revistas o así. Aquí lo hacen sobre todo en forma digital. Te montas tu collage y te lo ponen en la pantalla del móvil para que lo tengas presente cada día. O sea, que uno se plantea ese collage que lo tiene pegado en la pantalla del móvil, pero lo podría tener pegado en la puerta de la nevera, por ejemplo. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Vision Board. Bueno, voy a intentar hacer mi Vision Board particular de este año y a ver qué sale de ahí. Alexandra Furnea, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Cadena SER. La radio.